De nuestro Dios, del Espíritu Santo, para que Dios obre en nuestras vidas. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque es por tu misericordia, es por tu gracia, es por tu favor que estamos en este lugar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte la honra y la gloria solamente a ti. Que en este lugar, Señor, solo tu nombre sea exaltado. Que en este lugar, con cada cosa que hagamos, con cada palabra que se hable, con cada un pensamiento, Señor, sea tu nombre glorificado, Padre. Que en el nombre de Jesús tú nos permitas en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en este lugar, en cada vida, en cada corazón. Y que puedas tú hacer una obra completa en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voltee con el que está ahí a su lado, por favor, y dígale: hoy es un día especial. ¿Sabe cuántos les gusta la Navidad? Levante la mano. La Navidad, los regalos, ¿no? El día de Navidad. Yo me he dado cuenta de algo. A mí me gusta la Navidad porque nació nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que es un acontecimiento importante en la vida de la humanidad, el hecho que el Salvador haya venido a este mundo. Pero sabe, la Biblia habla también de un segundo hecho importante, y ese hecho es la resurrección de Cristo. ¿Usted sabe quién anunció la Navidad? ¿Quién anunció cuando iba a venir Jesús? Un ángel. Un ángel, un enviado desde el cielo vino y anunció que iba a nacer el Salvador. El cielo le dio importancia a esa noticia, que mandó a un ser celestial para anunciar la venida de nuestro Salvador. ¿Sabes tú quién anunció la resurrección de Cristo? Otro ángel. Dice que estaba un ángel sentado a la puerta de la tumba. En la piedra estaba un ángel y les dijo: Cristo no está aquí, Cristo resucitó. Segundo acontecimiento importante en la vida de la humanidad. La Biblia habla de ambas cosas, y hoy conmemoramos de alguna manera ese acontecimiento. Hoy le llamamos el domingo de resurrección, ¿no? Pero sabes, esto es mucho más profundo, es mucho más importante, y es de lo que quiero hablarte en esta mañana. Pero quiero que no pierdas esa idea. Quiero que estés consciente. Y estaba yo de ocioso, han de decir los de la alabanza, viendo ahí videos y escuchando alabanzas y preparando el mensaje, y encontré una alabanza que me gustó, que tiene que ver con la resurrección. Y como los de la alabanza son mis amigos, yo sé que les puedo hablar en cualquier: oye, este canto bien bonito. Y ellos de volada dicen: ay, gloria a Dios, lo vamos a hacer. Ay, no se rieron. Pero como saben que le sirven a Dios, no a mí, lo hacen con toda su pasión, con todas sus ganas. Y quiero que se ponga de pie y vamos a alabar a Dios con este canto que hemos preparado. Aleluya, Señor. Tú eres victorioso, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Satanás creyó triunfar y se burló, pero si intentan buscar, solo polvo encontrarán, no está ahí. Jesús resucitó, a la muerte venció, aleluya. Jesús resucitó, a la muerte venció, aleluya.
Aleluya, Señor. Junto al Padre reinas tú. Tú has triunfado, Jesús. Tú has vencido, Jesús. Cristo vive. Jesús resucitó a la muerte. Aleluya, Señor. Tú has vencido. Aleluya. Tú estás vivo, Señor. Jesús resucitó a la muerte venció. Aleluya. Aleluya. Tú has vencido, Señor. En la silla de acusados. Aleluya, Señor. Tomaste mi lugar. Gracias. ¿Por qué? Gracias, Señor. Rompiste mis cadenas. Ya la tumba no es el infierno. Vivo por ti. Jesús resucitó, a la muerte venció. Aleluya. Aleluya. Jesús resucitó, a la muerte venció. Aleluya. Aleluya. Jesús resucitó, Señor. a la muerte venció. Aleluya. Aleluya, Señor. Tú reinas Aleluya, Señor. sobre todo principado. Tú te levantas, Señor. Padre Santo. Gracias, Jesús. Jesús resucitó, a la muerte venció. Aleluya. 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 Aleluya, Señor. Aleluya. Amén. Puede tomar su lugar. Gracias. Gracias. ¿Sabe? La Biblia dice que desde el huerto del Edén, tú y yo fuimos apartados en nuestra relación con Dios. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, dice que los puso en el huerto del Edén, y a causa de la desobediencia, a causa del pecado en el corazón del hombre, se rompió nuestra comunión con Dios, ¿sí? Y a partir de ahí comienza un proceso de restauración en nuestra vida. Pasa mucho tiempo, Dios empieza a tratar de restablecer esa comunión con el hombre. Dios empieza a obrar en la vida del pueblo de Israel. Y podemos leer la palabra del Señor y cómo Dios empieza a obrar su plan, cómo Dios empieza a manifestarse en la vida de Israel. Dice la palabra en el Nuevo Testamento, lo que decíamos, que viene un ángel y anuncia la llegada de un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Dice la Biblia que Jesucristo vivió en este mundo siendo Dios. Por eso dice la palabra del Señor, cuando este ángel viene y anuncia el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice que es por obra del Espíritu Santo, para que no hubiera pecado en él, ¿sí? Entonces Jesús crece, Jesús sabe, conoce el plan de Dios. Jesús es el Hijo de Dios.
Y si nos vamos más profundo y leemos, entendemos que Jesús es Dios mismo hecho carne. Se hizo hombre para venir y restaurar esa comunión con nosotros, de Dios con nosotros. Dice que vivió en esta tierra y empezó a hacer milagros, empezó a hacer prodigios, empezó a hablar de la palabra de Dios, empezó un ministerio de reconciliación con Dios. Empezó a decirnos qué es lo que Dios quería, cuál era su voluntad, cómo es que funciona el reino de Dios, cuál era el plan de Dios para nuestra vida. Y Jesús estuvo en este mundo como hijo y como hombre, ¿sí? Entonces dice que caminó por esta vida. Como hubo un pecado, como hubo un rompimiento de la relación con Dios, tenía que haber una paga por esos pecados, porque Dios así lo había establecido. Y la paga era la muerte, ¿sí? Por eso en todo el Antiguo Testamento había sacrificios. Mataban animales, sacrificaban animales, ¿sí? Para redimir el pecado, para cubrir de alguna forma el pecado. Entonces, dice la Biblia que tuvo que haber un sacrificio. Y ese sacrificio fue el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿sí? Que murió Jesús en la cruz para darnos vida, para restaurar nuestra relación con Dios, para limpiarnos. Hasta ahí todo está muy bien, en el sentido de que hay un plan. Pero sabes, antes de Jesús vinieron muchas personas que hicieron milagros. Tú lees el Antiguo Testamento y ves profetas que hacían milagros, ves a los apóstoles que hacían milagros. Hubo varios que vinieron y predicaron de la palabra de Dios, lo que Dios quería hacer, la voluntad de Dios. Y muchos escuchaban los mensajes de los profetas y veían los milagros de las personas. Incluso, yo no sé si tú te acuerdas, en la escritura dice, cuando quieren crucificar a Jesús y van a un concilio, ¿no? Y unos de ellos dicen, miren, han venido ya otros, han venido varios y se han levantado y todo se acaba. Al final todo queda en un alboroto y paz. Dice, si este Jesús es otro alborotador más, va a quedar en lo mismo, no se preocupen. Y si es de Dios, pues no la regamos, es de Dios, ¿no? Pero sabes, muy pocos creían realmente que Él era el Mesías. Veían los milagros, escuchaban el mensaje, pero por eso es que muchos se regresaban cuando Jesús los confrontaba. Por eso es que cuando Jesús está en la cruz, todos le voltearon la cara, porque a final de cuentas no creían que era el Mesías que estaban esperando. Al final de cuentas dijeron, bueno, pues uno más. Sabes, había habido muchas personas que habían muerto en una cruz. No era el primero que moría en una cruz. Incluso él murió junto con otros dos en esa cruz. Entonces, hasta ahí el plan estaba bien. Hasta ahí todos podíamos creer, bueno, es Jesús. Vemos los milagros, unos creían, otros no, unos dudaban, otros no. ¿Por qué? Pues porque ya había habido otros. Pero ¿sabes lo que marcó una diferencia en eso? Fue la resurrección. Ninguno había resucitado. Después de haber dicho lo que decía, con la resurrección Jesús demostró ser quien era. Cuando resucitó de entre los muertos, Jesús pudo mostrar que todo lo que había dicho era verdad. Al momento de resucitar. Por eso Pablo dice, si no hay resurrección, estamos fritos. Mira, ve conmigo a tu Biblia, por favor. Y ábrela en 1 Corintios, capítulo 15, verso 12, por favor. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 12. Mira lo que dice. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Sabes? Antes de continuar, el mensaje principal de la iglesia primaria, de la iglesia que comenzó con Pedro, con Pablo, ¿sabes cuál era el mensaje principal? Que Cristo era el Hijo de Dios, que Él había muerto por nuestros pecados en la cruz y que Él había resucitado. Ese era el mensaje completo. No era nada más Cristo el Hijo de Dios vino a la tierra y ya ahí se quedó. No, Cristo el Hijo de Dios vino a la tierra y murió por nuestros pecados y ya ahí se quedó. No, Cristo el Hijo de Dios vino a la tierra, murió por nuestros pecados y resucitó.
Eso era el mensaje completo. Ese es el mensaje completo. Entonces dice ahí, ¿cómo si estamos predicando que Cristo resucitó? Dice, algunos dicen que no hay resurrección. Y mira lo que dice el siguiente versículo, por favor. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Siguiente. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Imagínate. Dice, todo lo que hemos predicado, si Cristo no resucitó, si eso es mentira, si todo lo demás es verdad, si los milagros son verdad, si Él murió en la cruz, eso es verdad, pero Cristo no resucitó, si eso es mentira, dice, nuestra predicación no sirve para nada y nuestra fe no sirve para nada. He ahí la importancia de la resurrección. Mira lo que dice después. Siguiente, por favor. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Todos ellos decían, Cristo resucitó. Los apóstoles decían, nosotros lo vimos, se nos apareció a nosotros vivo. Dice, si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, somos unos mentirosos, porque estamos diciendo que Cristo resucitó. Y luego dice, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Siguiente. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Siguiente. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Dice, aún estamos en vuestros pecados, todos seguimos siendo pecadores. Cristo vino y no hizo nada porque no resucitó. Siguiente. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Todos aquellos que les habían dicho, no importa, si los apedrean, déjense morir porque Cristo los va a resucitar. Pues ya valieron, porque no hay resurrección. Nos engañaron. Siguiente. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si nosotros, nuestra fe está fundamentada en que Cristo resucitó, pero Cristo no resucitó, dice, si nada más estamos esperando eso, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Todos deberían tenernos lástima, dice. Todos estamos de la patada porque estamos creyendo algo que nunca pasó. Pablo está haciendo la comparación, ¿verdad? Si Cristo no resucitó, tú y yo, mi hermano, estamos amolados. De nada sirve todas las idas a la iglesia, de nada sirve los 38 años, 50 años que tengas de cristiano, de nada sirve toda la gente que ha muerto por Cristo. Dice, si Cristo no resucitó, no dice si Cristo no vino al mundo, no dice si Cristo no murió en la cruz, dice si Cristo no resucitó, todo lo demás es en vano. Porque entonces no hay poder en esa persona que murió ahí en esa cruz. Entonces todo lo que dijo hizo lo mismo que todos los que habían venido antes. Dice, si Cristo no resucitó, siguiente, somos los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, dice, es hecho. Pablo afirma y dice, pero Cristo sí resucitó. Sí resucitó. Entonces nuestra fe está cimentada en el mensaje completo. ¿Estás conmigo? Y hoy hablamos del domingo de resurrección. ¿Sí? Entonces la resurrección de Jesucristo, amado hermano, es de vital importancia en nuestra fe. Porque si tú y yo no creemos que Cristo resucitó, no vamos a poder entender todo el mensaje. No vamos a poder captar lo que Dios está diciendo de cuál fue su voluntad, cuál es su voluntad para tu vida. Si no creemos en la resurrección. ¿Y qué es la resurrección? Es un acto de fe, porque tú y yo tenemos que creer, ¿sí?, que Cristo murió, que como tú conoces gente muerta, no la conoces, conociste gente muerta que murió. Y una vez muerto, pues deja de respirar y la ciencia se acabó y las cosas se acabó y todo se acabó. Tú y yo tenemos que creer que Cristo resucitó, volvió a la vida 3 días después de haber muerto. Por eso es que mucha gente trata
yo no sé si tú lo has visto o has leído, mucha gente busca la manera de refutar la resurrección, porque todo lo demás se puede refutar, no importa. Pero si no pueden echar por tierra la resurrección, no hay manera de que puedan destruir el plan de Dios. La única tumba vacía es la de Cristo, hermano. Yo me preparaba para este mensaje y veía, hay teorías, ¿no? O sea, de todos los que te digo que estudian para ver este acontecimiento, porque el cristianismo es la única, si lo quieres ver así, religión en el mundo que proclama la resurrección de su rey. La única. Todas las demás aceptan que sus profetas, que sus mensajeros están muertos, y ahí está la tumba, y van y visitan la tumba. ¿Sí? La única religión que se niega a decir eso es la cristiana, y dice es que ahí en la tumba no tenemos a nadie, porque no está muerto, está vivo. Entonces los científicos tratan de buscar, ¿no? Y sacan muchas conjeturas. Una hipótesis, una teoría. Dicen, no, pues cuando fueron a buscar a Cristo a la tumba, las mujeres que fueron se equivocaron de tumba. Se fueron a otra tumba, ¿no? Y pues sí, ahí no estaba, porque ya no dieron con la tumba. Pero entonces también se equivocaron las mujeres y se equivocaron los soldados, porque los romanos también dijeron, pues ¿dónde está Cristo? Se equivocaron los otros discípulos y se equivocaron todo el mundo, y hasta hoy se han equivocado porque el cuerpo no está. Cristo es real, hermano. También quiero que entiendas esto. Cristo es fue, si lo quieres ver así, vivió en esta tierra y está confirmado no solo por el Evangelio, no solo por la Biblia, sino por historiadores seculares. Tú lees historia de que no tiene nada que ver con la religión. Tú lees historia y se reconoce la existencia de Cristo. Vivió en este mundo. Es una realidad. Por eso está antes de Cristo y después de Cristo. El tiempo que medimos en todo el mundo es antes de y después de. Cristo fue una persona real que vivió en este mundo. Y nadie niega eso, ni científicos, ni historiadores, ni ateos. Los ateos tienen que reconocer que Cristo vivió. ¿Sí? Y Cristo murió. Otros dicen, se robaron el cuerpo, ¿no? ¿Te acuerdas? Incluso la misma Biblia dice, fíjate lo que hicieron. Dijeron, vamos a mandar una guardia y todo porque, somos muy listos. ¿Qué tal si se roban el cuerpo? Porque él había dicho que iba a resucitar. Entonces sus discípulos seguramente van a ir de noche, van a sacar el cuerpo, van a decir, resucitó. Entonces no, vamos a poner una guardia ahí, varios soldados, y vamos a poner una piedra en la tumba que no se pueda mover, y le vamos a poner un sello del Imperio Romano, porque todos saben que el que le rompa ese sello muere instantáneamente, es buscado y muerto. Entonces, para que no se roben el cuerpo. No está el cuerpo, no está. Entonces, la resurrección es una realidad. Eso es el primer punto que quiero que quede claro en tu cabeza, en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. La resurrección de Cristo, amado hermano, es una realidad. Por eso, yo no sé si tú y yo estamos dispuestos a morir por Cristo. Lo sabremos hasta que estemos en una disyuntiva como esa. Pero sabes, todos los primeros cristianos, todos los apóstoles, de los 12, 11 murieron por Cristo. Fueron mártires, se dejaron matar por predicar a un Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque ellos creían, sabían, conocían que Cristo había resucitado. No podían morir por una mentira. Era una realidad. Y esa realidad hasta el día de hoy, amado hermano, sigue teniendo influencia en nuestras vidas, porque tú y yo estamos aquí por esa realidad, ¿sí? Porque Cristo resucitó. Porque aunque la gente que no conoce, la gente que no cree en Dios, la gente que dice, no, pues yo no creo esas fantasías religiosas, ¿sí? Puede negar la existencia de esto, pero tú y yo no podemos dudar del poder de Dios en la resurrección de Jesucristo. Tú y yo no podemos dudar de eso. Porque, hermano, si tú eres salvo, es porque Cristo resucitó. Si tú eres bendecido, es porque Cristo resucitó. Si tú eres libre, es porque Cristo resucitó. Es por eso. Si tú eres perdonado, es porque Cristo resucitó.
Porque Él venció es que tú y yo somos más que vencedores. Porque Él vive es que tú y yo vivimos. Por Él, por su resurrección. ¿Estás conmigo? Ahora, esta es la introducción. Yo lo que te quiero hablar es que todos entendamos este aspecto de la resurrección, pero sobre todo que sepamos que no es un acontecimiento solamente histórico, ¿sí? Algo que sucedió hace miles de años atrás, algo que pasó en algún tiempo y qué padre que pasó y Cristo resucitó, entonces está bien. Qué bueno, mi fe está bien fundamentada. Yo sé que Cristo es poderoso, entonces yo sé que Cristo está vivo. Pero todo eso, amado hermano, tiene que ser un acontecimiento que aún el día de hoy debe agitar nuestras vidas. El poder que actúa en Cristo, dice la Biblia, es el mismo poder que actúa hoy en la vida del creyente. Es decir, la resurrección no se queda en una situación histórica, en un acontecimiento que pasó. La resurrección sigue manifestándose y debe seguir moviéndose en nuestras vidas hasta este día. ¿Estás conmigo? Mira, vamos a verlo. Abre por favor tu Biblia y ve conmigo a Efesios capítulo 1 verso 18, por favor. Efesios capítulo 1 versículo 18. ¿Ya lo tienes? Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, dice el 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales. Mira, déjate lo leo en una traducción de Dios habla hoy. Dice Efesios 1:18: pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. Y luego dice el 19: y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Dice, este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia, dice, cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. Esto a mí me llama poderosamente la atención. Dice el apóstol Pablo: yo quiero que Dios les dé entendimiento, que Dios ilumine sus mentes para que entendamos el poder de Dios, la herencia de Dios, dice, sus promesas, pero sobre todo dice ahí, para que podamos entender cómo el poder de Dios actúa en nosotros, los creyentes. Dice, cómo ese poder sigue actuando en cada uno de nosotros, los creyentes. Dice, ¿qué poder? Ese mismo poder, esa misma potencia, dice, que Dios utilizó para levantar a Cristo de entre los muertos. Dice que ese mismo poder sigue actuando en los que creen. Y eso nos habla de que ese poder de la resurrección no fue un poder solamente histórico, amado hermano. Es un poder que sigue actuando, dice la Biblia, en la vida de aquellos que creen. En la vida de aquellos que aceptan a Cristo como Señor y Salvador, no solo viene la salvación, la redención, sino que viene la interacción con ese poder sobrenatural de la resurrección. La resurrección sigue siendo un agente activo en nuestras vidas, debe seguir siendo algo que motiva, que mueve, que empuja nuestras vidas en este día. ¿Estás conmigo? Por eso es importante la resurrección, no solo lo que pasó
hace miles de años que Cristo se levantó, sino que dice la Biblia que con eso demostró Cristo que es Rey, que es Señor, que es Dios, que puede salvarnos, que puede bendecirnos, que puede sanarnos, que puede curarnos. ¿Por qué? Porque ese poder se manifestó en Él y lo mostró. Pero luego dice la Biblia en Efesios que ese mismo poder actúa en cada uno de nosotros. ¿Estás conmigo? Ese mismo poder, hermano, que levantó a Cristo. Y si esto tú y yo lo entendemos, como dice Pablo, ojalá y Dios nos ilumine la mente para entender esto, es cuando tú y yo podemos vivir vidas diferentes. Es cuando tú y yo podemos tener esa fe que mueve montañas, esa fe que cree cosas que los demás no pueden creer. ¿Por qué? Porque tú y yo entendemos que si Dios levantó a Cristo de entre los muertos, Dios seguramente puede hacer cualquier cosa que tenga que hacer en mi vida para poder cumplir su voluntad. Porque hay un poder de la resurrección ahí. ¿Estás conmigo? Mira, quiero que vayas por favor a Nuevo Testamento, Mateo capítulo 28 verso 1, por favor. Mateo capítulo 28 versículo 1. Los evangelios registran el acontecimiento de la resurrección. Y aquí en Mateo capítulo 28 verso 1 tenemos también una narrativa de ese acontecimiento. Dice, ¿ya estás ahí? Mateo 28 1. Pasado el día de reposo, dice, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, dice, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, dice, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Dice el versículo 8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, dice, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, dice, y ahí me verán. Amén. Encontramos aquí esta porción de la escritura que nos ilustra cómo es que se dio esta situación con las hermanas que corrieron hasta allá en la mañana, un domingo en la mañana, que corrieron y trataron de buscar el cuerpo del Señor, y dice que un ángel estaba ahí y un ángel fue el que les dio aviso que había resucitado, ¿no? El acontecimiento es tan importante, hermano, que, sabes, muchos acuerdan que desde el principio de la iglesia primitiva, cuando se estableció la iglesia, después de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, resucitó y ascendió al cielo, dice que se empezaron a reunir para alabar, para exaltar el nombre de Dios en domingo. ¿Sabes por qué? Por la resurrección. A partir de ahí fue tan impactante el acontecimiento de la resurrección de Cristo que ya no empezaron a congregarse los sábados, sino los domingos, el primer día de la semana. ¿Sí? La iglesia primitiva, porque se reunían a celebrar el triunfo, a celebrar la resurrección de Cristo. ¿Sí? Entonces dice ahí que fueron ese día y no encontraron. Y yo quiero llamar tu atención a 4 aspectos importantes que se mencionan en esa escritura, ¿sí? Para tratar de entender
cómo es que el poder de la resurrección, aún en nuestros días, tiene que seguir motivándonos, tiene que seguir moviéndonos, porque ese poder es inmenso. Dice ahí, un supereminente poder, la potencia máxima de Dios resucitando de entre los muertos a Jesús. Dice, es un poder que aún sigue actuando en nosotros. Entonces mira, en esa escritura el ángel les dice algo a ellas. Ahí en el versículo 28:5 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, ¿qué les dijo? No temáis. No temáis. Este es el primer aspecto al que quiero llamar tu atención. Fue en el acontecimiento de la resurrección. Les dice, no teman. ¿Sí? Yo creo que es lógico el temor que ellas tenían. Yo no sé si a ti te hubiera pasado, ¿no? Llegas a un cementerio, ¿no? Temprano, todavía de madrugada, a lo mejor todavía ni salía el sol, estaba medio oscurito. Entonces llegas a buscar y te encuentras un ser de luz blanco. Dice que parecía un relámpago sentado arriba de la piedra donde debería estar el cuerpo del Señor Jesús, y te empieza a hablar. Dice que los soldados, imagínate, los soldados que eran personas rudas, machos, ¿no? Soldados con su casco, y yo me imagino que los escogían grandotes, ¿no? Así fuertotes, romanos. Dice que ellos tuvieron temor, incluso se quedaron como muertos al ver al ángel. Entonces ellas, dice que también tuvieron temor. Entonces el ángel les tuvo que decir, no teman. ¿Cuánta gente temerosa hay aquí? ¿A cuánto les daban miedo las cosas? ¿Sabes? El temor es algo bueno. ¿En qué sentido? Dios lo puso en cada uno de nosotros. El temor es un aspecto en nuestra vida, es una emoción en nuestra vida que nos permite marcar límites. Un temor fundado, un temor correcto, te permite no hacer tonterías. ¿Sí? Cuando tú vas y te subes a un edificio de 18 pisos y te dices, me voy a parar en la orillita para ver qué se siente, te da temor. ¿Sí? Y ese temor te limita a hacer ciertas cosas que no debemos hacer. ¿Estás conmigo? Hay cierto temor que Dios puso en nosotros. El temor, le llaman unos temor santo. ¿A qué se refiere? Un temor a no regarla delante de Dios. Dice, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Dios puso un temor que es un temor bueno, que nos impide hacer tonterías. ¿Está conmigo? Un temor normal. Es normal que haya cosas que nos den temor. Bueno, pero cuando ese temor nos limita a realizar o hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, estamos hablando de un temor malo. Cuando tú no quieres ya dar pasos de fe porque tienes un temor, cuando ya no quieres hacer cosas, cuando el temor te empieza a dominar, cuando el temor empieza a manejar tu vida de acuerdo a esa emoción, ese ya es un temor malo. ¿Sí? Entonces me llama la atención aquí que, por eso te decía, el temor de ella se me hace justificado, porque ves algo así como que, chihuahua, te da miedo, ok, pero el ángel vino y les dijo, no temas. ¿Sí? No teman. Yo no sé si tú has visto en la Biblia cuántas veces Dios ha dicho no temas, porque Dios nos conoce, porque Dios sabe que hay temor en nosotros que Él ha puesto, y Dios sabe que muchas veces no podemos gobernar, no podemos controlar ese temor, y necesitamos que alguien nos ayude, necesitamos que alguien nos dé el ánimo para poder continuar, necesitamos que alguien nos diga, no temas. Dios le dijo a Josué, no temas, esfuérzate, sé valiente, levántate. Dios muchas veces le dijo al pueblo de Israel, no temas, yo estoy contigo. A mí me encanta una promesa de Dios y una palabra, Isaías 41:10. Dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, dice el Señor. Y sabes, hay mucha gente temerosa en estos días.
Hay mucha gente que tiene temor de qué va a pasar, de cómo vamos a vivir, de cómo están las circunstancias económicas, políticas, sociales, materiales, emocionales. Ahora hay tantos problemas, ahora hay tantos conflictos que muchos viven atemorizados, ¿sí? Pero en el poder de la resurrección, el ángel les dijo: no teman, porque Cristo resucitó. Porque viene un mensaje de Dios, un mensaje del cielo, para decirles: yo soy poderoso. Eso es lo que Cristo mostró con la resurrección. Y si Dios es tan poderoso como para resucitar a los muertos, como para dar vida eterna a Cristo, ¿cuánto más no tendrá el poder para tomar su vida, tu vida, en las manos de Él, para guardarte en el hueco de su mano? Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, ¿tú no crees que Dios es un Dios poderoso para guardar en integridad tu vida? Porque la resurrección muestra su poder y dice: no tienes por qué temer, no tengas temor. ¿Sabes? A mí me llama mucho la atención. Hay un par de libros que leí hace algunos años, ya ni me acuerdo bien el título, pero habla de los mártires cristianos, de los primeros, de cómo tuvieron que morir. Y a lo mejor ya te lo he platicado o lo has escuchado. Dice que el Imperio Romano, los soldados se quedaban asombrados porque ellos morían sonriendo y no podían entender cómo es que los aventaban al circo romano con leones por proclamar el nombre de Cristo resucitado. Y dice que estaban dispuestos a morir y morían con una sonrisa. Dice: ¿por qué? Bueno, ¿sabes? Porque estaban convencidos del poder de Dios. Estaban convencidos. Dice la Biblia en Hebreos, dice: muchos murieron ahí donde hablamos del salón de la fama, ¿no? De la fe. Dice que muchos murieron sin ver la respuesta, pero estaban convencidos de que Dios iba a hacer algo. El padre de la fe, Abraham, dice que Dios le dio su hijo y una promesa que había pedido, una promesa que había esperado, un milagro sobrenatural, una manifestación del poder de Dios. Dice: se vio realizada en el hijo de él, que ya siendo de 100 años le dio un hijo, le dio descendencia. Y luego Dios se lo pidió. Le dijo: sacrifícame a tu hijo. Y dice que pues Abraham no dijo nada y fue y lo iba a sacrificar. Pero dice en Hebreos, ¿sabes por qué lo iba a sacrificar? Dice: porque Abraham estaba convencido que si Dios le había dado un hijo, él era también lo suficientemente poderoso para volvérselo a dar en vida. Entonces eso lo hizo en actuar en fe. No tuvo temor. ¿Por qué? Porque confiaba en el poder de Dios. Tú y yo, amado hermano, tenemos un Dios poderoso. Y eso es lo que la resurrección nos muestra en este día. En la palabra Dios nos muestra que Él es poderoso. En una ocasión el Señor Jesús dijo: no teman a los que matan el cuerpo. No teman, otra vez. Dijo: teman a los que matan el alma. ¿Sabes? Es normal y se entiende. Y hablamos del temor normal. Es normal tener temor a la muerte. No levantes tu mano. ¿Cuántos tienen temor a morir? Es normal. Pero sabes, aquí es donde tiene que actuar ese poder sobrenatural en nuestras vidas. Tú y yo tenemos que estar convencidos, amado hermano. Tú y yo tenemos que estar ciertos, seguros de que Dios es poderoso. De que Dios es poderoso. Y por eso David decía: aun y cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios está ahí y es lo suficientemente poderoso. Otro salmo decía: aun y cuando un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, estaré confiado. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Y dice Jesús: aún más allá de la muerte, yo te voy a levantar y aunque mueras, dice, yo te voy a dar vida. Y vida en abundancia, hermano. Algo que quiero dejarte bien claro en esta mañana es que aquellos que hemos creído en Jesucristo, aquellos que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos una promesa de parte de Dios de que vamos a tener vida aún después de la muerte. Eso es una realidad.
Por eso nos habla la Biblia de la resurrección. Dice, así como resucité a Cristo, yo te voy a levantar, aún después de la muerte. Vas a seguir en los brazos de tu Rey. Mira, y lo dice en muchas ocasiones. Por favor, ve conmigo. Romanos capítulo 8 verso 11. Romanos capítulo 8 verso 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Una promesa de parte de Dios. Dice, si Dios levantó a Jesús, si el espíritu que estaba en Cristo Jesús le levantó de entre los muertos, dice, ese mismo espíritu es el que tú y yo tenemos y nos va a levantar de entre los muertos. Por eso la gente no le importaba morir en esos tiempos, por Cristo. Porque dice, si me muero, Cristo me levanta, Cristo me va a recibir, Dios me va a recibir. Por eso Pablo se atrevía a decir, para mí el vivir es Cristo, pero si me muero es ganancia. ¿Por qué? Porque había una convicción total de que era lo suficientemente poderoso. ¿Por qué? Porque Cristo fue el ejemplo. Por eso la escritura que leíamos decía, Cristo es las primicias. La resurrección de Cristo son las primicias. Es el primero en resucitar. Y cuando se habla del primero, ¿qué significa? Que va a haber otros más. Dice, Él es las primicias en la resurrección, porque todavía falta la resurrección de todos los demás. Es una realidad. Por eso, mi hermano, este domingo es importante. Por eso dice Pablo, nuestra fe está fundamentada en que Cristo resucitó. Porque si no, todo lo demás se pierde. Vida eterna, dice la palabra del Señor a los que creen en su nombre. 1 Corintios capítulo 6 verso 14, por favor. 1 Corintios 6, 14. Amén. 1 Corintios 6, 14. Y Dios que levantó al Señor, dice, también a nosotros que nos levantará con su poder. ¿Estás de acuerdo, mi hermano? Dice la palabra del Señor que Él no nos va a dejar en el sepulcro. Es normal, cuídate, no seas imprudente, cuídate, no busques la muerte. Pero hermano, no te limites por el temor a la muerte. Cristo está contigo. Dios te ha escogido con un plan, con un propósito. Y te lo digo de verdad y lo creo en mi corazón, ni tú ni yo nos vamos a ir antes de que Dios lo disponga en su plan. Ninguno se va a ir antes. Nos vamos a ir en el tiempo en que Dios nos llame a su presencia. Y vamos a estar contentos y vamos a estar satisfechos de haber cumplido con el plan de Dios en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque Él es un Dios poderoso que aún después de la muerte Él nos dará vida juntamente con Cristo. Amén. Voltea con el que está ahí a tu lado y dile, no temas. Número 2. Ya voy más rápido. Número 2. Dice el 28:5 en Mateo, quedamos, más el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y luego mira lo que le dice en el versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado. Eso también ya captó mi atención. Dijo, no está aquí, ya resucitó. ¿Sabes? A veces andamos buscando a Dios, andamos buscando a Cristo en el lugar equivocado. A veces andamos pensando que Dios está en cierto lugar o que Dios me dejó en cierto lugar, cuando Dios ya avanzó, cuando Cristo ya avanzó en nuestra vida, ya está en otro proceso en nosotros y nosotros nos quedamos con la mirada en la tumba. Tú podrás ver que, mira, en Lucas 24:5 también habla del acontecimiento de la resurrección. Y ahí les dice, y como tuvieron temor, Lucas 24:5, como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron, el ángel les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos
al que vive. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué nos quedamos con las ideas pasadas? ¿Por qué dejamos el acontecimiento de la resurrección en el pasado cuando ahora estamos hablando de un Cristo vivo? Te decía al principio, la única religión que proclama, ¿sí?, a su rey, que proclama a su principio, a su fundamento de la religión, de su creencia vivo, es la religión cristiana. Todos los demás han muerto. Y nosotros declaramos y nosotros creemos y entendemos que Cristo, que nuestro Salvador, que Jesús, el que estuvo en la cruz, no murió, pero no se quedó muerto, está vivo. ¿Sí? Ya no está ahí, ya no está en la tumba, ya no tenemos que buscarlo en la tumba. Y esto me habla de ya no quedarnos atrapados en las cosas del pasado, mi hermano. El ángel les decía, vinieron y lo buscaron aquí, ¿está bien? Dice, ya no está aquí. No se queden aquí viendo y buscando y viendo a ver qué hacemos y todo. Y todo está empezando a acontecer porque Cristo ya va para allá. Les dice ahí el ángel que se les apareció el Señor, les dijo, avancen, vayan porque los voy a encontrar en Galilea. Allá nos vemos. Allá nos vemos, ya no nos quedamos aquí. Hermano, tú y yo debemos aprender a no quedarnos atorados en el pasado. A no quedarnos atorados viendo la tumba cuando la tumba ya está vacía. Está bien los que van a Jerusalén y aquí es la tumba y ven y todo. Es nada más para ver, pero ¿sabes qué? Esa tumba ya no tiene importancia porque ahora Cristo está vivo. Tú y yo debemos aprender a adorar, a alabar a un Dios vivo, mi hermano. Vivo, Cristo está vivo. Si no estuviera vivo, no podría hacer lo que dijo que iba a hacer con nosotros. Por eso la Biblia dice, Él resucitó, Él ya no está aquí, tú y yo también. Ya no podemos quedarnos estancados en el pecado de la vida pasada. Mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6 verso 4, por favor. Romanos capítulo 6 versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Mira, lo dice la versión Dios habla hoy, pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Dice, Cristo resucitó y ya no está ahí. Y tiene un cuerpo nuevo y tiene una autoridad pero ya no se quedó ahí en la muerte, no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba. Y dice la palabra, y cuando tú y yo nos bautizamos, dice, esto es un símbolo de la muerte de Cristo cuando nos sumergimos en el agua. Y dice, y cuando salimos del agua, tú y yo resucitamos como Cristo resucitó. Ya no te quedas abajo del agua. Te tienes que salir del agua. Y dice, ¿para qué? Para que andemos en una vida nueva. Cuando el ángel les dice, ya no está aquí, quiere decir, tienes que entrar a una nueva etapa. Tienes que entrar a una nueva dimensión. El poder de la resurrección te hace vivir cosas nuevas de Dios. Dice la palabra que tú y yo somos criaturas nuevas, ¿no? Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Ahora todas son, ¿qué? Hechas nuevas. Tú y yo tenemos que vivir en etapas nuevas, no quedarnos en la tumba, no quedarnos viendo la tumba, sino que tenemos que salir de ahí. ¿Por qué buscáis entre los muertos? Dice la Escritura, al que vive. Tú y yo tenemos que vivir vidas nuevas, sabiendo que juntamente con Cristo hemos resucitado. Cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo, ¿sí? Le entregamos todo y dice que Él nos da una vida nueva. Por eso Jesús le decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario tener una vida nueva, no clavarnos en lo anterior. Y entender que Jesús es un Dios vivo. Entender que nuestro Dios es vivo, está actuando. Está en espera de venir por su iglesia. Mira lo que dice Primera de Juan 4:17. Primera de Juan capítulo 4 versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros,
para que tengamos confianza en el día del juicio. Y me encanta como dice aquí, fíjate, pues como Él es, dice ahí en tu Biblia, como Él fue, como Él va a ser, no, ¿verdad? Dice, como Él es, se está refiriendo a Cristo. Dice, así somos ¿quiénes? Dice en tu Biblia, así seremos nosotros, o así fuimos nosotros. No, dice, así somos nosotros. ¿En dónde? En este mundo. Esa escritura dice que Jesús está vivo, en presente. Dice, y así como Él es, tú y yo tenemos que ser, porque tenemos el mismo espíritu que tuvo Él, porque tenemos el mismo poder que le levantó a Él, porque vivimos la misma resurrección que vivió Él. Dice que entonces así como Él es, así debemos ser tú y yo hasta que nos muramos. No. ¿Cuándo dice? En este mundo. Ahora tú y yo tenemos que vivir ese poder de la resurrección y dejar la tumba y dejar de buscar a Dios en otros lados. Empezar a confiar. A veces buscamos a Dios en las finanzas y buscamos a Dios en la ayuda del amigo y buscamos a Dios en tantas cosas, hermano, cuando debemos de buscar a Dios en su protección, en su espíritu en nosotros, porque para eso nos dio su Espíritu Santo, para mostrar cada una de estas cosas. Número 3. Les dijo el ángel, ya no está aquí, ya resucitó. Y luego les dice ahí, venid y ved el lugar. Y esto me llama la atención, porque haz de cuenta que el ángel estaba ahí en la piedra, ¿no? Les dice, ya resucitó, ya no está aquí. Pero antes de que se vayan, les dice, es más, vénganse y vean el lugar. Yo me imaginé como esos que dicen que no le digan, que no le cuentan, porque a lo mejor le mienten o algo así, ¿no? Venga y vea con sus propios ojos. Vengan y métanse. Otro evangelio dice que iban Pedro y Juan, que iban corriendo para la tumba, ¿sí? Porque querían ver con sus propios ojos si era real que Jesús había resucitado, ¿no? Y hay un chiste cristiano aquí. ¿Usted se lo sabe? ¿Por qué llegó primero? Dice que iban corriendo los dos, salieron corriendo, pero Juan llegó primero, antes que Pedro. ¿Usted sabe por qué llegó Juan primero? Dicen los chistosos cristianos que porque Pedro nada más tiene primera y segunda, y Juan tiene primera, segunda y tercera. Entonces metió más velocidades, ¿no? Entonces llegó en tercera Juan. Pero lo que me llama la atención, hermano, es que dice la Biblia que Juan llegó a la puerta, a la tumba, y desde afuera se quedó ahí viendo. Y dice que Pedro venía atrás, en segunda el bochito, venía atrás corriendo y empujó a Pedro y se metió, como era Pedro, se metió a la tumba y dice que vio los mantos y vio el lienzo y vio cómo estaba todo acomodado. Aquellos que les gusta leer, lean acerca de la resurrección y esa parte de cómo estaban acomodados los lienzos que menciona la Biblia nos habla de cómo fue que Jesús resucitó. Pero dice que Pedro llegó y se fijó cómo estaba acomodado todo. Entonces Juan, cuando vio que Pedro se metió, dice que también se metió y vio, dice, y creyó. Y cuando el ángel les dice, venid y ved, ¿sabes aquí a mí de qué me habla esto? De que ese poder de la resurrección, tú y yo lo tenemos que experimentar. Tú y yo lo tenemos que vivir en estos días. Mira, otra escritura dice, Filipenses capítulo 3 verso 10, por favor. Filipenses capítulo 3 versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera, dice, llegase a la resurrección de entre los muertos. Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Me gusta cómo lo pone. Dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Pablo estaba hablando y diciendo, todo lo tengo por basura a fin de conocer a Cristo, a fin de entregarme a él. Y luego dice ahí en el 10, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo
y la Nueva Versión Internacional dice: experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él. Dice: así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Otra traducción dice: para que se manifieste su poder en mí, para sentir su poder en mí. Esto que Dios hizo lo tienes que experimentar, hermano. Se te tiene que revelar a ti lo que Dios hizo con el poder de la resurrección, lo que significa la resurrección en la vida de un cristiano. No hay otra manera, lo tienes que experimentar. Lo tienes que ver con tus propios ojos, lo tienes que palpar. Eres tú el que tiene que ver. Te pueden decir, te puedo yo decir acá enfrente y te podemos dar testimonios y no, yo vi cómo se sanó y vi cómo el cáncer y vi cómo le creció la pata y vi, está padrísimo. Pero si no lo experimentas tú, mi hermano, si no te metes tú para ver con tus propios ojos y sentir eso. Dicen que Pedro murió crucificado de cabeza por seguir a Cristo. Te dije que de los 12 apóstoles, solo 11 habían muerto como mártires. Y no estoy diciendo que le estoy quitando mérito ni nada, pero el que no murió como mártir fue Juan, el que no entró luego a la tumba. Pedro entró, creyó, y a partir de ahí dice que se levantó en su primer mensaje y se convirtieron y cayó el poder de Dios. Cosas tremendas hacía Pedro y no se rajó y nunca tuvo temor. ¿Sabes por qué? Porque pudo experimentar el poder de la resurrección, porque se metió y vio con sus propios ojos. Por eso el ángel les decía: venid y ved. Tú tienes que experimentar el poder de Dios, te tienes que meter tú. Qué bueno que el que está a tu lado lo experimente y te platique y te dé testimonio de lo que Dios hace en su vida. Pero, amado hermano, lo tienes que experimentar tú. Tú lo tienes que experimentar. Tú te tienes que meter, tú tienes que confiar, tú tienes que quitar el temor de tu vida. Tienes que empezar a dar pasos de fe y dejar que el poder de Dios se manifieste en tu vida y a través de tu vida. No experimentamos en cabeza ajena, dice, ¿no? Un dicho por ahí. Dios quiere obrar en ti. Dios quiere obrar en ti, quiere mostrar su poder en ti. No quiere ya que lo veas en otros. Quiere que lo empieces a experimentar. Número 4. Dice que el ángel les dijo: id y contad. Vayan y hablen. Vayan y digan lo que vieron. Les dijo a las muchachas. Dijo: vayan y díganle a los discípulos. Y vayan y hablen. Gloria a Dios por las mujeres, de verdad. Dios no se equivoca. Las primeras que llegaron fueron mujeres. Y las primeras que salieron a contar fueron mujeres. Dijo: vayan y digan. Tú y yo, mi hermano, no nos podemos quedar callados. Así como en Navidad. Por eso te hacía la comparación. Te das cuenta que en Navidad nos exhortan mucho, ¿no? A decir, cuando en Navidad, en la cena, hablen de Cristo, del nacimiento de Jesús. Es una buena oportunidad para compartir la Navidad. Pues sabes, el domingo de resurrección es otra buena oportunidad. Que si fue el día, que si no fue el día, que si coincide en los años, no sé. Celebramos el domingo de resurrección. Y lo primero que salieron a hacer estas mujeres es: id y contad, Cristo ha resucitado. Cristo se ha levantado entre los muertos. Cumplió lo que dijo que iba a hacer. Lo cumplió. Este verdaderamente es el Hijo de Dios. Es el Mesías que esperábamos. En Él, si confiamos en Él, si entregamos nuestra vida a Él, no nos vamos a perder, no nos vamos a desviar, porque este verdaderamente es el Hijo de Dios. Se levantó de entre los muertos como dijo que lo iba a hacer. Seguramente puede hacer lo que sea en nuestras vidas. Dios puede hacer lo que sea en tu vida. Lo que sea, mi hermano. Tiene el poder, pero tenemos que ir y hablarlo. Ir y decirles a las gentes: necesitas de Cristo.
Es que tengo un problemón. No hay problema tan grande. Si Dios levantó a un muerto, Dios puede hacer lo que sea. Si Dios venció a la muerte, Dios puede hacer lo que sea. Ese es el mensaje de la resurrección. Dice la palabra, con esto termino. Job, capítulo 19, verso 25. Job 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive. Cristo está vivo y al fin se levantará sobre el polvo. La muerte no lo va a poder retener. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Dios me va a levantar. Dios me va a levantar aun y cuando ya no esté. Dice: al cual veré por mí mismo. Mis ojos lo verán. Nadie más, no sé si otros lo van a ver, no me importa. Yo lo voy a ver. Mis ojos son los que le van a ver y no otro, dice. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aunque haya problemas, hermano, aunque veas la situación complicada, aunque te desanimes, aunque digas: híjole, está complicado, está difícil, mantente fiel hasta el fin. Persevera hasta el fin, porque tu Redentor está vivo y tú y yo le vamos a ver cara a cara. Aún deshecha está nuestra piel, tú y yo le vamos a ver cara a cara. Aún cuando nuestro corazón esté desfalleciendo, con tus propios ojos tú vas a ver que Dios es real, que Dios levanta, que Dios protege, que Dios es poderoso para guardar tu vida donde quiera que Él te lleve, donde sea que Él te lleve. Ten confianza, no tengas temor, ten ánimo. Levántate de la situación difícil en la que estés, no importa en lo que estés, que no has completado, que Dios te va a suplir. Dios es grande y poderoso. Dios va a suplir. Que es que los médicos dijeron: Dios es grande y poderoso, Dios te va a sanar. Tienes que aferrarte a su poder. Que mis hijos, que la preocupación, que cómo les va. Dios es grande y poderoso. Dios los va a cuidar, Dios les va a guardar. Métete tú con Dios. Predica de Dios, habla de su mensaje. Que me voy a morir. Está bien, todos nos vamos a morir. No temas. Mi Dios es dueño de la tierra de este lado y de la tierra de aquel lado. Es el mismo Dios, tú tienes el mismo Señor en esta tierra y en la otra. Es tu mismo Dios, y dice el Señor: y si vas por la muerte o si vas por la vida, yo estaré contigo. No temas. Tu tiempo va a llegar en el tiempo que Dios determine, pero vas a poderte ir sonriendo sabiendo que del otro lado te espera tu Señor para la promesa que te hizo de vida eterna, entregártela. No temas. Comparte a tu familia, porque sabes, esto es lo que nos va a permitir podernos ver de aquel lado. Muchos temen a la muerte de sus familiares porque luego ¿qué va a pasar? Se van y ya no nos vamos a ver. Bueno, la Biblia dice que sí nos vamos a ver. Los que creemos en Cristo, los que hemos confiado en Él como Señor y Salvador, dice: nos vamos a ver en una ciudad celestial. Que nuestra ciudadanía no es aquí, es en los cielos, dice. Por eso los cristianos verdaderos en los funerales están contentos. Hay tristeza de la separación, de que cuando alguien se va de viaje pues lo extrañas, pero hay una esperanza de resurrección cuando tienes esa convicción y dices: hoy ya no lo veo, lo voy a extrañar, pero nos vamos a ver. Nos vamos a ver. Entonces no te preocupes, no temas. Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel. Y Señor, en el nombre de Jesús, que esta revelación, Señor, de tu poder en la resurrección se haga carne en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Que tu gloria
se manifieste en cada uno de nosotros, que el poder de la resurrección sea un agente vivo, un agente que nos mueva, Señor, que nos motive a seguir viviendo nuestra vida cristiana, porque en ti tenemos vida. Tú has venido para darnos vida, dice la palabra, y para darnos vida en abundancia, Señor. Y en el nombre de Jesús lo creemos. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, en este lugar. Que tu gloria, Señor, nos acompañe, que tu misericordia nos sostenga cada día, Padre, y que podamos hablar de tu poder y de tu grandeza, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios le bendiga. Disfrute de estos días.